460 grados Fahrenheit. Y es el valor que toman, ¿no? 460 grados Fahrenheit. Por si alguien quiere. ¿De dónde sale? Sencillo, ¿no? 233.15 grados Celsius bajo cero. Por 9 quintos me da 491 y si sumo 32 me da en grados Fahrenheit 429. ¿Verdad? Eso es el valor, pero 459.67 no lo toman así, lo toman directamente 460. Ya he visto cómo transformar de una unidad a otra, pero como había que ver el salto de temperaturas directamente es multiplicar por la relación de que por cada 5 grados Celsius sube 9 grados Fahrenheit. Esa es la relación. Unidades de calor. Ya. Tenemos dos unidades de calor bastante conocidas desde el punto de vista térmico. ¿Te acuerdas de estas unidades? Belly-John, Chau-qué. ¿En cuál, ingeniero? No veo su pantalla. ¿Cómo define la kilocaloría? Belly-John Chau-qué. ¿Cómo defines una kilocaloría? ¿Su valor o el concepto? ¿Cómo se define? ¿Cómo defines una kilocaloría? Sería una unidad de energía, ¿no? ¿Pero cómo se define? Kilocalorías. Sería... Ya la estás pensando mucho. Calderón Beizaga, ¿me escuchas? No, está fuera de servicio Calderón Beizaga. Sí, ingeniero, lo escucho. ¿Me escuchas? A ver, ¿cómo defines una kilocaloría? Una unidad de energía, ingeniero. Ya sé, todo el mundo sabe que es una unidad de energía. Una unidad de calor, para ser más precisos, pero ¿cómo se define? No sabría decirle bien entonces. Ajá. Alguien de todos ustedes, hay 50 y tantos en el aula, alguien de todos ustedes, El calor necesario para elevar un centígrado a un kilogramo de agua. Patrick Paves, ¿verdad? Sí, sí. Patrick, ¿cómo defines un BTU? Un BTU. Ajá. Calor necesario para elevar un Fahrenheit a una Aquí. libra de agua. Belleza, ¿se entiende? Ambas definiciones van de la mano. Ambas definiciones van de la mano. Sí, ya sé que Rosell está está sin parlantes, Rosell. Sí, estoy con parlante, ingeniero. Sí, pero obviamente no queremos saber múltiplos y submúltiplos de la caloría, sino lo que queremos saber es la definición de la caloría o la definición de la kilocaloría. ¿Está bien? Y como definición, Patrick Paves, nos lo dio bastante bien. Una kilocaloría se define como la cantidad de calor necesario para levantar de 14.5 a 15.5 grados Celsius, a 1 kilogramo de agua. Entonces, si esta es la definición de kilocaloría, ya de por sí tenemos la capacidad calorífica del agua. No es calor específico a presión constante o calor específico a volumen constante,
porque es líquido. Y acuérdense que cuando hablamos de líquidos, aquí estamos. Cuando hablamos de líquidos, el CP y el CB, en los líquidos es igual, ¿verdad? Entonces en los líquidos el CP y el CB es igual. Entonces, en los líquidos no se habla de calor específico, sino se habla de capacidad calorífica. Lo hemos visto en la primera clase, ¿verdad, Rosel? ¿O no? Es un texto que ustedes lo tienen, es de la primera clase, ¿cierto? Te perdiste, Rosel, de nuevo. ¿Verdad? Sí, sí, ingeniero. Esto lo vimos en la primera clase. Entonces, ya no se habla de calor específico a presión constante o calor específico a volumen constante porque estamos hablando de líquidos. Y en líquidos se habla de capacidad calorífica. Entonces, ¿cuál es el calor específico a presión constante del vapor de agua? Es el calor que necesita para levantar una unidad de temperatura a una unidad de masa. Es el calor específico que necesita para levantar una unidad de temperatura a una unidad de masa a condiciones de presión constante. Ese sería calor específico a presión constante. ¿Qué es el calor específico a volumen constante? Es la cantidad de calor necesaria para levantar una unidad de temperatura a una unidad de masa mientras se mantiene el volumen constante. Entonces, de esa forma hemos definido, al encontrar en este ejercicio, teniendo todo cerrado, que el calor que metes, como el trabajo es cero, entonces la energía interna dependía del calor específico a volumen constante, ¿no? Entonces, la energía térmica depende del calor específico a volumen constante, que es la cantidad de calor que se necesita para levantar en una unidad de temperatura a una unidad de masa. Entonces, la cantidad de calor que se necesita, para levantar a una unidad de temperatura una unidad de masa de una determinada sustancia se llama calor específico a volumen constante si es que el volumen se mantiene constante y el calor que se necesita para levantar, ahí está. El calor que se necesita para levantar a una unidad, aquí está, el calor que se necesita para levantar a una unidad de temperatura, el calor que se necesita para levantar una unidad de temperatura a una unidad de masa cuando el proceso es a presión constante se llama calor específico a presión constante. No ocurre eso con los líquidos, porque el calor específico a volumen constante y el calor específico a volumen constante es lo mismo porque es líquido, entonces en los líquidos hablamos de capacidad calorífica. Lo hemos visto esto en la primera clase, no pueden decirme que no lo sabían. Entonces, si es así, cuando definimos kilocaloría, estamos definiendo la capacidad calorífica del agua, porque decimos, es el calor necesario para elevar una unidad de temperatura, 1 grado Celsius, a una unidad de masa, 1 kilogramo de agua, ¿verdad? Este es 1 para levantar 1 grado Celsius, cuando este es 1, y cuando la masa es 1, entonces la masa 1, entonces la cantidad necesaria para levantar 1 grado Celsius a 1 kilogramo de agua, entonces estamos definiendo la capacidad calorífica del agua. La capacidad calorífica del agua es, cuando esto vale 1, esto vale 1, este 1, entonces la capacidad calorífica del agua queda determinada por 1 kilocaloría por kilogramo grado Celsius. ¿Se entiende esto? ¿Están entendiendo lo que digo o no? ¿Entiendes, Gabriel Giunta, o no? Se entiende, ingeniero. Al definir la kilocaloría, defines adicionalmente la capacidad calorífica del agua. Ambos. Porque la capacidad calorífica del agua va a ser de 1 kilocaloría por kilogramo grado Celsius.
Y cuando definieron el BTU, la unidad térmica inglesa, el British Thermal Unit, como el calor necesario para levantar una unidad de temperatura, 1 grado Fahrenheit, a una unidad de peso, porque ellos usan por peso. Una libra de agua, y usan el peso y la masa, masa, libra, peso. O sea, esos son los ingleses. Entonces aquí definimos también la capacidad calorífica del agua, siendo la capacidad calorífica del agua un BTU por libra grado Fahrenheit. ¿Cuánto es la capacidad calorífica del agua, limachi blanco? No hay limachi blanco, qué pena. A ver, Luis Suárez, ¿cuánto es la capacidad calorífica del agua? Hola. Está listo para hacer la hora en mi sitio. Lema Acosta, estamos ahí. Lema Acosta, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, recién entré, perdón, la demora. Ajá, recién entraste, o sea, va a estar perdido. No, apaga tu micrófono para que no alteremos. José Luis Vega, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, le escucho. Dime cuál es la capacidad calorífica del agua. Lo que equivale en sentido... ¿Cuál es la capacidad calorífica del agua? ¿Qué pasó, Luis Vega? ¿Estás perdido? No sabría decirle, ingeniero. A ver, Lema Acosta, por favor, ayuda a tu amigo José Luis Vega a decirle cuánto es la capacidad calorífica del agua. Lema Acosta, no existes. ¿Quién entró como puntito? ¿Quién es el que entró como punto? ¿Quién eres vos, que acabo de pedirte que te pongas fuera de mudo? A la mierda, ya se fue. Juan Carlos Barrios, ¿estás ahí? Juan Carlos Barrientos, perdón, Juan Carlos Barrientos. ¿Estás ahí? No hay Juan Carlos Barrientos. Uy, no es así, Juan Pablo. ¿Quién eres? Juan Pablo Salazar, escribiste algo, pero está mal escrito. A ver, ¿cuál sería la capacidad calorífica del agua? A ver. Jan Tomicha, ¿estás ahí, Jan Tomicha? Sí, ingeniero. ¿Cuál es la capacidad calorífica del agua? A ver. Una kilocaloría por kilogramo bajo centígrado. ¡Bravo! O también, por También definición. o por definición, digamos. ¿Qué cosa? La cantidad de calor necesaria para elevar a 1 grado centígrado Fahrenheit. No. Oh, para. ¿O centígrado o Fahrenheit? ¿Cuál? 1 grado centígrado, 1 kilogramo de agua. Y ahí has definido la capacidad calorífica del agua. Has encontrado que la capacidad calorífica era de 1 kilocaloría por kilogramo grado Celsius, ¿cierto?
Sí, sí. Y también puede ser Un BTU por libra por grado Fahrenheit. perfecto, perfecto. Entonces, pero hay una unidad de energía del sistema internacional que no usa al agua como referencia. Es el Joule. ¿Y cómo se define el Joule? Luis Miguel, ¿cuánto eres? Luis Miguel Hilarión Fuentes, ¿me escuchas? No hay Luis Miguel Hilarión Fuentes. ¿Qué pasó? Johnny Ortega, ¿estás ahí o no? Tampoco. ¿Qué ocurre? ¿No están queriendo algunos pasar clases o lo ponen ahí como que están en la clase pero se van? Johnny Ortega, ¿estás o no estás? José Luis, Luis Miguel Hilarión, ¿estás o no estás? ¿Cómo es este asunto? ¿O aparecen ahí? Está conectando audio. Ahora sí, ya sé, Johnny Ortega, que estás. ¿Y Luis Miguel Hilarión, no estás? No podemos hacer interactiva la clase si ustedes están así. Ahora puede haber la opción de que sea perverso y a los que no respondan les quite la clase, pero eso es agresivo. Estás ahí, Fernando Máximo Mercado, ¿te encuentras? Sí, ingeniero. Ya. Hemos encontrado que, por definición, la capacidad calorífica del agua es 1 kilocaloría por kilogramo de grado Celsius, porque hemos definido como la cantidad de calor para levantar 1 kilogramo de agua a 1 grado Celsius, la kilocaloría. Hemos definido el BTU como la cantidad de calor necesario para levantar 1 grado Fahrenheit a 1 libra de agua. ¿Cómo defines el Joule, Fernando Máximo? ¿Cómo defines el Joule? ¿Cómo queda definido el Joule? Oh, ¿qué pasó, Fernando Máximo? Te pusiste mudo. ¿Cómo defines el Joule? Mm, Y como dice, es la cantidad para mover 1 metro con una fuerza de 1 newton. ¿La cantidad de qué? El trabajo, el trabajo. Trabajo. El trabajo necesario para mover por una longitud de 1 metro y una fuerza de 1 newton a una masa cualquiera, ¿cierto? Una masa cualquiera. ¿Ya? Bueno, es entonces la definición de Joule, ¿no? De Joule. Joule es entonces el trabajo necesario para, con una fuerza de 1 newton, desplazar una masa por una longitud de 1 metro. Pero Joule encontró algo interesante, que el calor y el trabajo eran de la misma naturaleza. Calor y trabajo son de la misma naturaleza. En otras palabras, Joule también es una unidad de calor. Aunque nadie va a usar kilocaloría como unidad de trabajo o BTU como unidad de trabajo, porque son unidades más de calor. Ustedes hablan de energía, ¿no? En realidad, kilocaloría es unidad de calor. En realidad, BTU es unidad de calor.
Joule es una unidad de energía. Entonces, ¿cómo relacionar uno con otro? ¿Cómo relacionar uno con otro? Y la forma de relacionar es exactamente la misma, poniendo a todos los elementos como su misma naturaleza. Y si es así, entonces la cantidad de calor necesaria para levantar un joule, levantar un joule de energía, la cantidad necesaria para levantar con 1 grado Celsius a una masa de 1 kilogramo, la cantidad necesaria de calor necesaria para levantar 1 grado Celsius a 1 kilogramo de agua era de 4.186 kilojoules. 4.186 kilojoules. Este es un valor que sale, 4.186 kilojoules, sale de pruebas sobre el agua, ¿verdad? Pruebas sobre el agua. Entonces, ¿cuánto necesito? ¿Cuánto de calor necesito para levantar 1 grado Celsius a una masa de 1 kilogramo? Y necesitas 4.186 kilojoules. Entonces, aquí hay una relación directa que 1 kilocaloría son 4.186 kilojoules, ¿cierto? Es una medida directa. El kilogramo, grado C, esto es delta T o es T. ¿Es delta T o es T? Delta T. Delta T, ¿no? Es de 14,5 a 15,5, es un delta T. Y este K. Pero que sea una jarra de refresco, pues pediste. Claro. ¿Quién está metiendo bulla? Marcelo. O sea, aquí entonces los grados Celsius son delta T, porque es de 14,5 a 15,5. Es un salto de temperatura, es delta T. ¿Y esos grados Kelvin son absolutos o también es delta T? ¿También es un delta T, ingeniero? También es delta T, porque no es levantar desde 0 grados hasta la temperatura que quieres. Es el salto de temperatura, es de 1 grado Kelvin. El salto de 1 grado Kelvin es el mismo que un salto de 1 grado Celsius. Entonces existe una relación directa entre la kilocaloría y los kilojoules, ¿no? Una kilocaloría, 4.186 kilojoules. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces, es esa. Pero ¿podemos hacer una relación entre las kilocalorías y los BTUs? Sí, podemos, porque sabemos por definición cuál es la definición de BTU y cuál es la definición de kilocaloría. Y como ambas se refieren a la capacidad calorífica del agua, entonces 1 kilocaloría por kilogramo grado Celsius tiene que ser igual a 1 BTU por libra grado Fahrenheit, porque los dos es la misma, es la capacidad calorífica del agua y la capacidad calorífica del agua tiene que ser la misma. Entonces, 1 kilocaloría por kilogramo grado Celsius tiene que ser igual a 1 BTU por libra grado Fahrenheit, ¿cierto? Entonces, si en lugar de poner kilogramo pongo 2.20462 libras, ya lo puse esto en libras, esto es delta T, ¿verdad? Delta T, y en lugar de poner grado Celsius pongo 9/5 de grado Fahrenheit, no 32, porque no va el 32, porque es salto de temperatura, y ya lo volví a estos grados Fahrenheit. Entonces puedo eliminar libra, puedo eliminar grado Fahrenheit, y me queda 1 kilocaloría dividido 2.20462 por 9.5, y eso me da 0,252. Entonces, un BTU es 0,232 kilocalorías. O si prefieren al revés, 1 kilocaloría de uso. Vean algo interesante. 3.968, 4.18. Está bien cerquita el BTU del kilojoule. Está bien cerquita el BTU del kilojoule. ¿Cierto? Está bien cerquita del kilojoule.
Entonces, una kilocaloría, 4.186 kilojoules. Y entre BTU, 0.947, o sea, 95%, ¿no? En kilojoules es 0.947 BTUs, ¿cierto? Esto obviamente sería la forma. Ahora hay otras unidades. Hay otras unidades no de calor, sino de potencia, de flujo calórico, Pero la kilocaloría en Argentina lo puede llamar también frigoría cuando se trata de frío. Es la misma kilocaloría, pero de extracción de frío, entonces lo llaman frigoría, ¿ya? Entonces, si alguna vez ustedes ven el término frigoría, es el mismo término que kilocaloría, solamente es referida a frío. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? Terrazas, ¿me escuchas? Víctor Hugo Terrazas. Claro. Entonces, si alguna vez alguien escucha el término frigoría, ya sabe que es el mismo de kilocaloría, ¿ya? Frigorías hora sería, ¿no? Frigorías hora, kilocalorías hora, ¿no? Entonces, el mismo término, frigoría que kilocaloría. ¿Quién se usan? Los argentinos, ¿no? Los argentinos. Y ahora veremos, quiero ver algo aquí. Ajá. Definición de frigoría. Por si acaso alguien tiene dudas. Es la unidad de medida del frío, con FG, que equivale a la cantidad de energía necesaria para hacer disminuir 1 grado centígrado de temperatura a 1 gramo de agua. Es lo mismo, ¿verdad? En realidad se equivocaron aquí. Es a 1 kilogramo de agua. Una frigoría es por kilogramo. No es kilocaloría, es frigoría. Entonces es el equivalente a la kilocaloría, pero negativa. ¿Bien? Que es una frigoría, entonces un aire acondicionado. Ahora veamos una máquina de frigoría. Ahí está, 10.000 frigorías hora es lo mismo que 10.000 kilocalorías hora. Entonces el que definió aquí como 1 gramo se equivocó, es a 1 kilogramo de agua. ¿Ya? Disminuir 1 grado Celsius de temperatura a 1 kilogramo de agua. ¿Sí? ¿Está bien? Esos son los... ¿Qué quiere decir frigoría? Es lo mismo que kilocaloría, pero para frío. ¿Ya? Alguno entonces puede pensar, ¿y por qué lo hacen? Porque son gauchos, lo hacen así. ¿Ya? Lo hacen así. Entonces aquí tenemos ya algo para pensar, ¿no? Después ya vamos a venir nuevamente sobre esto, Vamos a hablar sobre esto porque tenemos que aprender mejor lo que es frigoría, lo que es tonelada de frío, etcétera, etcétera. Ya eso tenemos que verlo. Volvamos a lo que es transmisión de calor. Volvamos a lo que es transmisión de calor por conducción, ¿ya? Aguardemos un ratito, por favor. ¿Ya? De espesor considerable, radio interior R1, radio exterior R2, un radio cualquiera R, temperatura interior T1, temperatura exterior T2, ¿cierto? Y claro, sabemos que la transmisión de calor es menos lambda por A por delta T sobre R. Pero en realidad, esto ya vamos a ver más tarde, es el gradiente de la temperatura, o sea, es la variación de T respecto de R, la variación de la temperatura en la dirección del radio.
Sería igual a la variación del calor en el tiempo. La variación del calor en el tiempo, que sería la derivada de Q respecto de T, ¿verdad? Derivada de Q respecto de T. Entonces, si traspasamos términos, como lo hemos hecho siempre, Q por diferencial de R sobre A es igual a menos lambda por diferencial de T. Pero el área, ¿qué es igual? El área es igual a 2pi por el radio, que sería este perímetro, multiplicado por la longitud y tendríamos un área A genérica, ¿cierto? 2pi por R por la longitud de L es el área genérica, ¿cierto? Entonces, reemplazando el área por el área genérica, 2pi por R por L, y tendríamos integral de Q por diferencial de R sobre 2pi RL. La longitud no varía, entonces la longitud puede salir afuera, 2pi es constante, y nos quedaría Q sobre 2pi L, Q sobre 2pi L, afuera, porque el calor atraviesa, no se queda nada dentro porque estamos en régimen permanente. En régimen permanente el calor ya se transfiere, ya no queda nada dentro del cuerpo, no queda nada dentro de la superficie del sólido. Igual a la integral de menos lambda diferencial de T, ¿cierto? Y es igual a menos lambda diferencial de T. Integrando ambos términos, integro esto, me da, entre R1 y R2, me da Q por 2pi L por el logaritmo natural de R2 sobre R1, logarítmico, igual a menos lambda por T2 menos T1. Que le quito el signo menos, me da lambda por T1 menos T2, ¿cierto? Entonces el calor que atraviesa es igual a 2pi por L por lambda por T2 menos T1 dividido el logaritmo natural de R2 sobre R1. O sea, es una transmisión logarítmica. La transmisión de calor se hace grande cuando el radio es pequeño y se va a hacer chico cuando el radio ya va creciendo. Si quiero ver cuál es la función de la transferencia de calor, cómo están las temperaturas dentro del cilindro, hago para un radio R genérico y hago lo mismo, ¿no? De 2pi por lambda por T1 menos TR sobre el logaritmo natural de R sobre R1. Ese sería el calor que transmito a un punto R genérico en el medio, ¿verdad? Y si este calor que transmito y está pasando por el medio es igual al calor que llega hasta el otro extremo del cilindro, entonces es igual. Los 2pi L lambda por T1 menos TR por L en logaritmo natural de R sobre R1 va a ser igual a 2pi L lambda por T1 menos T2 sobre el logaritmo natural de R2 sobre R1. Siendo lo mismo, 2pi lambda L se puede eliminar y me queda T1 menos TR sobre el logaritmo natural de R sobre R1 es igual a T1 menos T2 sobre el logaritmo natural de R2 sobre R1. Despejando TR me queda que TR va a ser igual a T1 por la diferencia T1 menos T2 por el logaritmo natural de R sobre R1 dividido el logaritmo natural de R2 sobre R1, que es la ley de variación de las temperaturas con radio logarítmico. Creo que tengo algo hecho en Excel. Déjenme ver. Aguárdame. Aquí está. Ahí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí está, ahora sí. Sería esa la transmisión, ¿no? Logarítmica. Hemos puesto una temperatura T1. Aquí está. T1 260, T2 15 grados, el lambda de 1 0.0450 joules por metro grado Celsius, ¿no? Joule por segundo metro grado Celsius, ¿no? Joule por segundo metro grado Celsius.
y tendríamos una longitud de 5 metros, el L de 5 metros, el caño, y un radio interior de 1 metro y un radio exterior de 3 metros. Con eso tenemos que el calor va a ser igual a 2pi por L por el lambda por la diferencia de temperaturas dividido el barrio natural, me da estos joules. Y sería los kilojoules por segundo si es que divido entre 1000, ¿verdad? Divido entre 1000 me da 7 kilojoules por segundo. La variación de las temperaturas TR sería igual a esto, con una temperatura T1 de 260 y una temperatura T2 de 15 grados Celsius, y el logaritmo natural de R2 sobre R1, que sería directamente el logaritmo natural de 1 sobre 3, ¿cierto? Con esto puedo sacar tranquilamente estos valores, ¿no? Ahí está. Entonces sería este es el de allá, este sería igual a este aquí, y este sería igual a este aquí. Ahora sí podemos por así. Ahora podríamos hacerlo que sea igual a qué, igual a menos ¿verdad? Dividido 20, ¿no? Y más esto más. Ahí está, ¿no? O sea, lo haríamos de esa forma. Y aquí con pesos, o sea, les va a gustar así, porque así van a poder jugar como ustedes quieran, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Y ahora esto. Ahí está. ¿Qué les parece? Está bonito, está mucho mejor. Ahora sí está mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahora podemos nosotros hacer para lo que queramos. A ver, imaginémonos ahora esto. Que queramos hacer quiero para unos 500 grados Celsius, ¿cómo varía? Se lo ve más bonito, ¿cierto? Se lo ve más bonito. Y si mi lambda es menor de 0.52, entonces vamos. ¿Esto qué pasó? ¿No está afectando? No afecta. O sea, afecta en el calor, pero no afecta en nada más. Solamente afecta en el calor, pero no en las temperaturas, que depende solamente de las relaciones de temperatura y los radios, ¿verdad? Y si mi radio exterior le pondremos de 2 metros, a ver, veamos qué ocurre. Se lo ve más de otra forma, ¿cierto? Esto vamos a hacer así. Que no sea esto. Ya, ahora sí. Ahora, a la mierda. No, es que tendría que ser así, pero no nos interesa, No nos interesa, entonces, hagámoslo entre 1 y 3, no, entre 1 y 2 en este caso. Sería así, pero si ponemos 3, ya nos va a ser. Que 3, pues no podemos cambiar mucho. ¿Por qué? Porque con el automático nos da cualquier cosa, ¿verdad? Con el automático nos da cualquier cosa.
Si lo establecemos automático nos da de esta forma, ¿cierto? Y tenemos pues esa cantidad que no nos muestra nada. Claro, sería más bonito si es que ponemos aquí, digamos, el radio interior de 6.5 de medio metro y veamos el exterior de 3 metros. No, ya estaría mejor. Está bien, se ve esto. Ajá. Pero podemos hacer algo bonito. R mínimo y R máximo, ¿cierto? R mínimo y R máximo igual. Insertar aquí, entonces esto lo hacemos igual a esto. Igual a esto. Igual a esto. Igual a esto. Y aquí hacemos igual a esto igual a esto, y aquí igual a esto, bueno, esto, igual a esto, igual a esto. Ahora sí, entonces si hacemos de esa forma, y aquí ponemos esto de esta forma, podemos poner aquí algo así. Seleccionar datos, agregar el R mínimo. Entonces ponemos esto. Y ponemos esto. Todo esto. Y agregamos, aceptar, ahí está. Ahora agregamos esto. Agregamos esto. Y aquí agregamos esto. Ahí está. ¿Qué le parece? Aceptar. Entonces, ahora sí. Ahí ya tenemos la superficie mínima, la superficie máxima y cuál es la overlay de variación. ¿Se ve mejor así o no? ¿Ah? ¿Qué? Ahora, ¿cómo se pone aquí? No quiero esto. Quiero añadir aquí. No, a ver, bueno, vamos a eliminar esto. Veamos si podemos hacer algo mejor. A ver, insertar gráficos de este tipo. Ahora sí. Ahora me gusta más. Aquí, temperatura. No, cancelar. Temperatura. Radio mínimo, radio máximo. Ahí está, temperatura, radio mínimo, radio máximo. Y Ahora sí funciona mejor, ¿no? Ahora sí se ve más bonito. ¿Ven? Ahí ya se ve mejor, ¿cierto? Entonces se ve que es un cambio de temperatura logarítmico. Primero cambia tremendamente el logaritmo y después va cambiando menos y menos y menos. Imagínense que en lugar de 3 metros habíamos puesto 15 metros, ¿no? Hemos puesto 15 metros. Ven que al final el salto de temperaturas es mínimo, mientras que al comienzo el salto de temperaturas es bastante fuerte. Se nota eso, ¿verdad? ¿Aló? ¿Están ahí todavía? No. Ingeniero.
Entonces aquí estaría el radio mínimo, el radio máximo, y como las temperaturas varían grandemente al comienzo y van variando lentamente al final, ¿cierto? Claro, con 15 metros ya tenemos bastante poco calor. Vamos a ver que bajemos este kilojoules y bajamos los kilojoules al punto 2, entonces ya tenemos mucho más calor, pero la ley de variación de las temperaturas no se altera con el lambda. El lambda puede ser cualquiera y no alteramos la ley de variación de temperaturas porque la ley de variación de temperaturas depende exclusivamente de las distancias iniciales y finales, no depende de nada más. Ahora sí se ve mejor, ¿no? Radio mínimo, radio máximo y ya está. No puede negar lo que salió bonito, ¿no? El cuadro. Guardemos. ¿Se entiende o no se entiende? Robles Guzmán, ¿entiendes el cuadro o no entiendes el cuadro? Se entiende, ingeniero. Ya, entonces tenemos en la hoja 1 los datos y te saca cuánto de calor vas a ir evacuando. La ley de variación de temperaturas con estas temperaturas inicial, final y este logaritmo de R2 sobre R1, que es ese, ¿verdad? Funciona bien y en el 2 ya haces tu gráfico que te sale bien bonito con el radio mínimo, el radio máximo y en forma automática, ¿no? En forma automática, entonces ya sabes cuánto es. Y si le pones de aquí 0,51, si prefieres 1 metro a 15 metros, ¿no? O sea, para ver 1 metro aquí, ya lo movió bonito, ¿no? Queda bonito, definitivamente. Me gustó. Ya. Todos activos, guardar. Ya está, la ley de variaciones. Ahora sí, con ese tenemos la ley de variaciones. Qué extraño que no está aquí la tarea. Ahí está la tarea. Y en otra tarea, jóvenes, es esta tarea, ¿no? Encontrar la ley de variación de las temperaturas en una transmisión de calor desde una esfera hueca de radio interior 0,05 metros y un radio exterior de 0,8 metros, con una temperatura interior de 150 grados Celsius y una temperatura exterior de 35 grados Celsius. Si el coeficiente de calor es lambda, 1.8 joules por segundo metro grado Celsius, concreto, calcule el calor transmitido. ¿Verdad? Vamos a hacer lo mismo, pero ya no con un cilindro, sino con una esfera hueca. ¿Está bien? Es la tarea que tienen ustedes. Nos toca un tema interesante. Ley general de la transmisión de calor por conducción. Luis Miguel y ¿qué es? Luis Miguel Hilarión Fuentes. ¿Estás ahí? Sí. Ponete en tus marcas. Gerald Uceda, ¿estás ahí? Gerald Uceda, te lo vas a perder. Tú, Eddie Montaño, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. Bravo. Pongan toda su atención porque vamos a ver la Ley General de la Transmisión de Calor por Conducción. Ley General de la Transmisión de Calor por Conducción. ¿Está bien? Y para ver la Ley General de la Transmisión de Conducción por Calor, ponemos ejes de coordenadas rectangulares, ¿eh? Coordenadas rectangulares. Donde ponemos un cubo elemental que tiene un diferencial de X por uno de los lados, diferencial de Y por otro de los lados y otro de sus lados vertical, diferencial de Z. Diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z son medidas muy pequeñas, no tan pequeñas como para deshacer el material, ¿no? Un diferencial matemático es infinitamente pequeño.
en la física te das con algo infinitamente pequeño y te quedas con algo hueco, ¿verdad? O sea, oye, para un poquito, no lo hagas infinitamente pequeño, hazlo lo suficientemente pequeño como para que el material persista, ¿no? Para que el material persista. Imagínate, te das muy chico y ya llegaste a niveles atómicos y sabes que a niveles atómicos existe una distancia intermolecular y las distancias intermoleculares muchas veces es mayor que la longitud del átomo, por lo tanto ahí ya más hay hueco que materia, entonces no te vas a ir a meter a esos niveles, no te vas a ir a meter a niveles atómicos, hacerlo un poco más grande, hacerlo a nivel de partícula, que tu diferencial llegue a nivel de partícula, que no altere la materia. ¿Se entiende esto, Bell y John? ¿O no? No se entiende, Bell y John. Sí, ingeniero, se entiende. O sea, es la diferencia entre un diferencial físico y un diferencial matemático. El diferencial físico es chico, suficientemente chico que no vaya a destrozar el concepto de la materia. El diferencial matemático es infinitamente pequeño. ¿Ya? Entonces aquí tenemos diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z, que son valores diferenciales muy pequeñitos, que no destruyen la materia, pero por nada diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z van a ser de la misma magnitud. Son magnitudes pequeñitas, pero en realidad sería un paralelepípedo con valores diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z que no deberían ser necesariamente no deberían ser necesariamente valores del mismo tamaño, ¿no? Son pequeñitos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes conocen la serie de Taylor o no conocen la serie de Taylor? ¿Aló? ¿Habla en chino? Gabriel Yunta, ¿conoce la serie de Taylor o no? No me acuerdo bien, ingeniero, ahorita. Edwin Quispe, ¿conoces la serie de Taylor o no? Edwin Quispe, ¿no existes? Rojas Céspedes, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. ¿Conoces la serie de Taylor o no conoces la serie de Taylor? No estoy muy familiarizado. Ya, a ver, vamos a ver entonces esto, ¿ya? Bueno, me van a tener que entender primero viendo la serie de Taylor. A ver, vamos a este archivo nuevo, carpeta, ahí está. Sea una función igual a un valor x0 más 10 por e a la menos x menos x1 por el seno de x más x2, ¿ya? X2. Sea esto, ponerle x0 aquí, x1, x2, ponerle 10, a este x1, ponerle un valor de 5, y a ponerle un valor de pi. Pi igual a pi sobre 4, ¿ya? Pi sextos, no, pi sextos, igual a sí, pi sobre 6, ya, así. Entonces, hacemos x y aquí hacemos y, ¿verdad?
Y empecemos desde 0. Y esto igual a esto más 0.1. Y grafiquemos esto. ¿Verdad? Igual entonces a x0 más 10 por e. X elevado a la menos esto menos x1, ¿verdad? Así. Por seno de x más x2, esto, ¿verdad? Sí. Y empecé a poner valores que no varían. Aquí este B6 no varía. El 10 exponencial B7 no varía. Y B8 que no varía. Bueno, ahí así empecemos a ver que hasta dónde llegamos. Control V. Y hagamos un gráfico de esto. Una cosa de este tipo, ¿verdad? Veamos este valor, ¿no? Y al final esto queda en 10. A ver, creo que esto cae así tan feo. Dos, veremos si ahora se ve mejor nuestro gráfico. Ahora sí. Ahora sí. ¿Para qué es esto? Creo que vamos a poner dividido x1. Dividido x1. Sí, dividido x1. X1 le vamos a poner 810. Pero este valor va a ser dividido x1. Para que nuestros valores se vean mejor de esta forma. Entonces, ahora sí. Ahora. Ahí está, más bonita esa función, ¿verdad? Esta función, yo quiero volverla una función más o menos polinómica. ¿Será posible hacer esto una función polinómica? ¿Creen ustedes que sea posible hacer una función polinómica o no? A
A ver, Rojas Céspedes, ¿crees que sea posible hacer una función polinómica o no? No lo escuché bien, ingeniero, que está pasando una ambulancia, creo, por acá. No lo escuché muy bien. Ajá. Te digo, ¿crees que será posible hacer que esto sea una función polinómica o no es posible volver eso una función polinómica? Creo que sí se puede, ingeniero. ¿Cómo lo puedes volver una función polinómica? A ver, explícame. ¿Ah? No, ni idea, ingeniero. ¿Qué? Mira, tú tomas un valor x0, ¿ya? Se toma un valor x0. A ver, vamos a tomar x0, un valor x0. Bueno, se llama x0, pero bueno, puedes tomar el valor x0 que tú quieres. Un valor de referencia, ¿ya? Que normalmente se llama x0, pero aquí ponle esto x a... Esto para que no cambiemos xa, xb, xc, si no nos alteramos, son los mismos valores. Este es xa, este es xb y este es xc, ¿verdad? xc. Vamos a un valor de referencia, ¿ya? El valor de referencia que se llama x0, el valor de referencia, ¿verdad? Donde tú quieras. Y con ese valor de referencia vas a ir tomando otros valores, ¿cierto? Entonces, con eso vas tomando otros valores, ¿verdad? Y vas a decir que la función f de x, ya aquí está, f de x, la función de f de x va a ser igual a ¿qué? Primero, a al f de x0, lo primerito, el f de x0. ¿Cuánto valía el f de x0? El valor de referencia, x o el valor de referencia, ¿cierto? Primero a su valor de referencia. No estoy conforme con eso, me lo voy a volver una recta. Más el f' de x0, f' de x0, ¿verdad? Sobre 1 factorial. Entonces esto sería más f' de x0, bueno, sería 1 sobre 1 factorial, ¿no? 1 sobre 1 factorial, por f' de x0 por x menos x0. ¿Está bien? Más, ahora ya sería 1 sobre 2 factorial, ¿verdad? Por f segunda de x0, ¿verdad? Por f segunda de x0, ¿verdad? Por x menos x0 al cuadrado. Más 1 sobre 3 factorial por f tercera de x0, o de valor de referencia, por x menos x0 elevado al cubo. ¿Está bien? Algo así. Y si quiere más 1 sobre 4 factorial, ¿verdad? Entre paréntesis esto, 1 sobre 4 factorial, por f cuarta de x0 por x menos x0 elevado a la cuarta. ¿Sí? Aquí es
sería igual la derivada de este, la derivada primera de este, derivada segunda de este, derivada tercera de este. Ajá, a ver, vamos a agarrar esta función y vamos a copiar. Y aquí vamos a poner todas las derivadas. Ay, mamá. A ver, esto lo llevamos abajo. Entonces, la función, control V. Entonces, y' que sería igual, y' que sería igual, y' sería igual a quizá no se pierde, entonces sería la derivada del primero, que sería lo mismo 10 a la menos x sobre xb, ¿verdad? Por la derivada de lo de adentro, x sobre xb por menos 1 sobre xb, ¿verdad? Por el seno de x menos xc, ¿verdad? Y esto habría que sumarle más, bueno, lo hemos hecho un poquito complicado nuestra ecuación por usar el seno, ¿no? Más la derivada del seno es más, por seno más, todo esto, más todo esto, y es esto aquí más esto, es derivar, control C, control V, por el coseno de x más xc, ¿verdad? El coseno de x más xc. El y segunda, si ustedes hacen el y segunda, sería igual a ¿qué? Igual a la derivada de lo primero más la derivada del segundo, con la derivada del primero, derivada del segundo en los dos lados, ¿cierto? Derivada del primero por función derivar, más el segundo derivado, etcétera, etcétera. Es una constante, entonces sería esa constante sale. Derivar esto sería 1 sobre x al cuadrado, eso sería estos 10 por e elevado a la menos x sobre xb por 1 menos 1 sobre xb elevado al cuadrado por el seno de x menos xc más ¿qué será más el primero por el segundo sin derivar, que sería esta misma historia de aquí, 10 por e elevado a la menos x sobre xb, bueno, ¿cómo se llama? Por el seno, por el coseno de x menos xc, más aquí la misma historia, ¿no? Entonces 10 por e elevado a la menos x, etcétera, etcétera. Creo que nos vamos a ir muy lejos, pero aquí tengo alguna forma de mostrárselos. Aquí, entonces, miren esto. Ahora sí, es la función, miren. Entonces, la función azul, ¿no? Cuando ponen las rectas sale así, cuando ponen la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, y se dan cuenta cómo con la quinta derivada hasta la séptima derivada ya se iguala, ¿no? En el n0, 1, 2, 3, en el cuarto, en el quinto, en el sexto y en el séptimo, cómo se va haciendo parecida la curva. ¿Se nota esto o no? ¿Sí? Entonces, esto con la función 0, esto con la primera derivada, esto con la segunda derivada, con la tercera, con la cuarta derivada, etcétera, etcétera, se va igualando ya la función, no sé por qué quería hacerlo, pero bueno, a ver.
Algún rato se lo voy a acabar de hacer porque es medio larguito hacer el que lo queríamos hacer. Entonces, el detalle es de que si hacemos ahí, mamá. El detalle es de que sí, podemos usar la serie de Taylor para esto. A ver, veamos cómo. El diferencial de Q que ingresa por este lugar, el diferencial de Q que ingresa por X, el diferencial de Q que ingresa por X va a ser igual a menos lambda por el diferencial de área, que sería el diferencial de Y por diferencial de Z, el diferencial de área, ¿verdad? Por la variación de la temperatura respecto de X en X, este es un valor X, aquí estás en X, aquí estás en Y, aquí estás en Z, en este punto de aquí abajo, ¿no? Estás en X y Z, ¿verdad? Entonces, por la variación de T, de la temperatura respecto de X, pero en X, ¿no? En X, en la dirección, en el punto X. Y por la variación de la temperatura. Esto es directamente aplicando al señor Fourier, directamente aplicando al señor Fourier, que dice esto. Medio lambda por la superficie, por la variación de la temperatura respecto de la distancia, por el diferencial del tiempo. Es eso, ¿cierto? Es directamente aplicando en forma diferencial al señor Fourier. ¿Están de acuerdo, no? Entonces el diferencial de Q que ingresa por aquí va a ser igual a menos lambda del material por el área, diferencial de Y, diferencial de Z, por la variación de la temperatura en la dirección X, por la variación de la temperatura en la dirección X, pero tomado en este punto X, y por la variación del tiempo. Pero por aquí es un calor que ingresa, ¿cierto? Pero hay un calor que sale. Y el calor que sale no necesariamente tiene que ser el mismo que ingresa. Oye, pero si aquí me has mostrado que el calor que ingresa es el calor que sale. Y aquí también me mostraste que el calor que ingresa es el calor que sale. Y ahora me dices que el calor que ingresa no es igual al que sale. Hay dos razones para ello. El calor que ingresa puede ingresar por aquí y salir por aquí, ¿cierto? O viene por aquí, se sale por allá. ¿Sabes? Por dónde decide salirse ese calor. Número uno. Y número dos, esta masa va a absorber calor porque no está en régimen permanente necesariamente. Entonces, tú le das calor a la masa y la masa retiene ese calor, empieza a vibrar con mayor amplitud, lo cual significa que la masa se está calentando. ¿Se entiende esto, Francisco Llanos, o no? No hay Francisco Llanos. Rojas Céspedes, ¿se entiende entonces por qué el calor que ingresa no es igual al calor que sale? Sí, ingeniero, se entiende. O sea, un motivo es que el calor va a salir por la ruta que quiera y el otro motivo es que la masa puede estarse calentando, está reteniendo calor, está empezando a vibrar más la masa, ¿entiendes? Entonces pones el diferencial de en Q en X más diferencial de X, o sea, el calor que sale, ya no en X, sino en X más diferencial de X, o sea, es el diferencial de Q en X, ahora es el diferencial de Q en X más diferencial de X, va a tener el mismo valor de lambda, el área es el mismo, diferencial de Y por diferencial de Z es el área, pero el diferencial de T respecto de X, la variación de T respecto de X, la derivada parcial de T respecto de X, ya no es tomada en X, sino es tomada en X más diferencial de X. Está tomada este diferencial está tomado en este punto y ya no en este punto. Y por diferencial de tau. Se fijan que ambos son muy parecidos, pero la diferencia es que este gradiente lo estás tomando en este punto y este gradiente o esta derivada parcial lo estás tomando en este punto. ¿Se entiende? Entonces, diferente. Ahora bien, si usamos la serie de Taylor, ¿verdad? Donde dice que la derivada de T en X más el diferencial de X va a ser igual a la derivada de T respecto de X en X. Pero si hacemos eso, estamos usando la recta, ¿no? Estamos usando la recta, estaríamos usando el n igual a 0. O sea, si lo hacemos igual a 0, ¿no? Aquí está. Estaríamos usando para n igual a 0, ¿no? Si hacemos igual,
N igual a 0. Ah, no, espera. Usaríamos para n igual a 0. O sea, ahí, n igual a 0. Ya no n igual a 1. Entonces usaríamos para n igual a 0. No me gusta, porque en ese caso no el mismo calor que ingresa igual que el que sale en esa dirección, pero oye, no está ocurriendo eso. Entonces la variación de t respecto de x en x más diferencial de x es igual a la variación de t respecto de x en x, ¿ah? Pero más 1 sobre 1 factorial por la derivada de la derivada de t respecto de x dos veces, entonces sería la derivada segunda de t respecto de x dos veces, en x por el diferencial de x, porque es x menos x0. X menos x0 es diferencial de x, ¿no? X menos x0 es diferencial de x. Más la derivada segunda, o sea que sería 1 sobre 2 factorial, 1 sobre 2 factorial, ahí está el 2, de la derivada, o sea, sería la derivada tercera de x respecto de x dos veces por el diferencial de x en x por el diferencial de x al cuadrado. Más, ya sería 1 sobre 3 factorial de la derivada o sea, ya sería la derivada cuarta de x respecto de t respecto de x 4 veces por diferencial de x al cubo. Pero si el diferencial de x era chiquito, el diferencial de x al cuadrado es chiquito al cuadrado, o sea, recontra chiquito, y al cubo es mucho más chiquito. ¿Se entiende esto o no? No tiene sentido hablar de un diferencial al cuadrado. El diferencial ya es chiquito de por sí, diferencial chiquito al cuadrado, oye, desapareciste, o sea, ya no existes. Entonces esto es como la suegra, ¿verdad? Completamente despreciable, ¿no? Entonces a partir de las derivadas segundas en adelante, todo esto es despreciable, ¿está bien? Y nos basta con usar la derivada primera, porque ahí tenemos el diferencial y no tenemos el diferencial al cuadrado, ¿está bien? ¿Se entendió o no se entendió? O sea, de esto, de lo que hemos visto aquí, entonces estamos usando solamente la primera derivada, o sea, estamos usando no esto, sí esto. Esto ya es mucho, esto ya al cubo, esto al cuarto, etcétera, ya es muy chiquito, ¿verdad? Entonces, suficiente con usar la primera derivada y no llegar más adelante. ¿Está bien? ¿Se entendió esto, Morón? Sí, ingeniero. Muy bien. Perfecto. Entonces ya con esto tengo el diferencial de t respecto de x aquí, en x más diferencial de x aquí. ¿Ya? Entonces el diferencial de t respecto de x en x más diferencial de x. Que sería igual al diferencial de t respecto de x en x, el que había aquí, más cuánto varía la derivada segunda de t respecto de x dos veces por diferencial de x, más estito, más este pequeñito diferencial adicional, ¿cierto? Eso sería, ya despreciando todo esto. Entonces, el diferencial de q en x más diferencial de x es menos lambda, ¿no? Por diferencial de t respecto a x, más la derivación de t respecto a x dos veces por x por diferencial de x. Más esto, o sea, a esto que teníamos en x, más esto por diferencial de tau. Y el diferencial de q en x es la cantidad de calor que sale y es la cantidad de calor que entra. La cantidad de calor que entra es solamente lambda por la diferencial de área, por la variación de t respecto de x en x, por la diferencial de tau. Entonces, toda esta expresión, si resto, entra menos lo que sale, entra menos lo que sale. Cuidado aquí. Entra menos lo que sale. O sea, si yo resto lo que entra menos lo que sale, ¿no? Esto se va con este diferencial de t respecto de x, y como está como saliendo este signo menos, se vuelve más, ¿no? Porque es menos lo que sale, más lambda diferencial de y diferencial de z por la derivada segunda de t respecto a x dos veces en x por el diferencial de x por diferencial de tau. ¿Está bien? Entonces, sería la cantidad de calor que entra menos lo que sale, o sea, lo que entra menos lo que sale, o sea, la cantidad de calor que se queda aquí adentro en la dirección X, ¿cierto? ¿Está bien? Es la cantidad de calorcito que se queda en la dirección X.
Si ya tengo la cantidad de calor que se queda, ¿no? Y aquí hay algo interesante porque diferencial de Y, diferencial de Z por diferencial de X, eso es diferencial de volumen, ¿cierto? Es diferencial de X por diferencial de Y, diferencial de Z es diferencial de volumen. Entonces, lambda por diferencial de X, de Y, de Z, por la variación de segunda de T respecto a X dos veces, por diferencial de tau. En la dirección Y va a ocurrir exactamente lo mismo, pero solamente que en lugar de que sea derivación de T respecto de X dos veces, va a ser derivación de T respecto de Y dos veces. Y en la dirección Z va a ser exactamente lo mismo, pero va a haber la derivación de T respecto de Z dos veces en la dirección Z. ¿Verdad? Entonces tenemos esas tres ecuaciones, que es la cantidad de calor que se queda en la dirección X, que se queda en la dirección Y, que se queda en la dirección Z. Es la cantidad de calor que se queda dentro del volumen diferencial. Entonces, el diferencial de Q va a ser la suma de estas tres, o sea, sería lambda, diferencial de X, de Y, de Z, factor común, diferencial de tau, factor común, y tengo variación segunda de T respecto a X dos veces, más variación segunda de T respecto de Y dos veces, más variación de segunda de T respecto a Z dos veces. Y esto, señores, ¿qué es lo que se llama? Esto es lo que se llama la divergencia de T, la divergencia de T, ¿no? Entonces eso es el nabla, producto escalar, nabla T, nabla, producto escalar, nabla T. A ver, ¿alguien está entendiendo esto? A ver, quiero que me entiendan esto. Todo punto del espacio Limachi Bianco. A ver, ¿quién de ustedes puede poner su cámara? A ver, para que más o menos me ayude con este ejercicio y veamos, para que entendamos esto de las divergencias. Puedes poner tu cámara, ¿quién? Roger Roca Arano. ¿Estás o no estás? La tengo desconectada la camarita, pero puedo habilitarla. Estoy en la oficina, ingeniero, ahorita. Ah, no. Si estás en la oficina, no, ¿para qué? ¿Tú, Roger Roca? Nada, no hay Roger Roca. No, me acaba de preguntar usted a mí. Ya, a ver, pone tu cámara, Roger Roca. No estoy presentable, pucha. ¿Aló, Roger? Yo le estaba explicando, ingeniero, que estaba en la oficina. Ah. Hay alguien más con mi apellido. Sí. Rojas Céspedes, ¿puedes poner tu cámara? ¿O tú, Wilman Vilca, puedes poner tu cámara? ¿O José Achu, alguien que ponga su cámara? ¿Alguno ya de una vez? Marcelo Oli, tu cámara. Paredes Zárate. Ya yo prendo mi cámara, ingeniero, si gusta. Ah, gracias. Qué valiente que eres, bravo. Ya, ahí está. Ahora bien, hazme un favorcito, pone tu dedo delante. Esa punta de tu dedo está a una determinada temperatura, ¿o no? Sí, correcto. A ver, pone tu dedito arriba. ¿Ese punto está a una determinada temperatura o no? La siento a la misma temperatura, pero supongo que sí. No sabemos si es la misma o no, pero está a una determinada temperatura, ¿cierto? ¿Podríamos garantizar que todos los puntos del espacio tienen una temperatura o crees que hay algún punto del espacio que no tiene temperatura? Todos los puntos en el espacio tienen temperatura, ingeniero. Por más de que sea cero, hasta el cero es un valor, ¿verdad? Correcto, sí. Todos los puntos del espacio tienen un valor. Entonces, cuando tienes tú que todos los puntos del espacio les puedes asignar un valor, ¿qué se llama eso? Cuando a todos los puntos del espacio le puedes asignar un valor, ¿qué es eso? Un campo. Bien, Morón, es un campo. Eso es un campo. ¿Se entiende, Rosel? Entonces tienes un campo de temperatura. ¿Ya? Tiene una propiedad interesante este campo de temperaturas. Tiene una propiedad interesante. Es continuo.
porque todos los puntos del espacio tienen una temperatura y no hay brincos de temperatura entre un punto y otro. Ese es continuo. ¿Verdad? Y otro detalle es que es derivable. En todos los puntos es derivable. O sea, las derivadas parciales se admiten y existen en cualquier dirección. ¿Está bien? Entonces, si tienes un campo que es continuo y es derivable, se dice que es un campo potencial. Puede ser campo de velocidad, campo de temperaturas, campo de presiones, campo potencial gravitatorio. ¿Entiendes por qué se llama campo potencial gravitatorio? Porque simplemente es continuo y derivable, pero es potencial. Es un campo potencial. Entonces el campo eléctrico, campo magnético, etcétera, etcétera, los 50.000 tipos de campo que te han enseñado. Todos son porque a cada punto del espacio le puedes asignar un valor que en principio sea escalar. Existen campos escalares y existen campos vectoriales. Lo ideal es que haya un campo escalar. Y si un campo vectorial existe, que admita un campo potencial, que significa que admite un campo escalar, del cual ese campo de vectores depende. No siempre se da el caso. La condición para que un campo vectorial admita un campo potencial es que el campo vectorial no tenga rotacionales, no ande dando vueltas. Si da vueltas el campo vectorial, seré craso. Como el agua en tu inodoro, lo siento, ya ahí hay un rotacional, ya no hay un campo escalar, ya no puedes hablar de un campo escalar. Hablas del campo vectorial, de todos los vectores velocidad que están rotando para irse para abajo, pero como están rotando los vectores, no admite campo potencial superior. ¿Por qué? Porque el campo escalar superior, si es que es continuo y derivable, admite gradiente. Y el gradiente de un campo es la derivada en cada una de las direcciones como vector. O sea, la derivada de ese campo potencial respecto de X en Y, más la derivada de ese campo potencial en Y, derivada respecto a Y en J, más la derivada respecto de Z en K. Y ese vector es el vector que se llama vector gradiente. Y si tú haces una multiplicación del nabla, nabla es un operador, ¿no? Nabla es un operador, este señor es un operador, aquí está el nabla. Nabla es un operador, ¿verdad? Ahora sí, aquí vamos a entender de otra forma. Ahora sí. Te agradezco mil que hayas puesto tu camarita y que hayas ayudado a todos tus compañeros con esto, si no, no hubiera sido. No, es que no les exijo que estén con cámara, que es bueno que estén con cámara, se nota si están entendiendo o no. Pero lo malo es que muchos de ustedes les va a salir muy caro estar con cámara, etcétera, etcétera, por eso no se exige. Entonces, se entiende por si f es una función f, x, y, z, es un campo, f, x, y, z es un campo, ¿no? f, x, y, z es un campo, es una función de x, y, z. Admite entonces un campo escalar, admite un campo vectorial. Un campo vectorial que sería algo así, insertemos como una ecuación, el campo vectorial, sería... Un campo vectorial sería de esta forma, f como campo vectorial, que sería igual a ¿qué? A las derivadas parciales, o sea, sería toda esta derivada parcial de f respecto de x, ¿no? Derivada parcial de f respecto de x en y, y como es versor, se lo ponen de esta forma, ¿verdad? Versor en y, más, esto de una vez, ahí está, de f respecto de y, ahí está, respecto de y en j, más la derivada de f respecto de z en k, ¿verdad? Eso sí. Entonces, esto es lo que se llama la función gradiente. Ese sería el gradiente, ¿verdad? Sería el gradiente, de
gradiente de F, gradiente de F. Y que se lo denota entonces a este F ahora, a este F. Ahora sí, espérame que me admita esto, control C, control V. Este sería igual a, en lugar de poner todo esto, se pone como, ecuación, a ver si tenemos un operador, si es que el operador existe. Aquí debe estar. Esto. Ese, entonces, pero antes pongámosle un acento, ahora sí. Este acento. Y aquí adentro ponemos nabla F. Nabla F, ¿verdad? Nabla F. Entonces, si hay esto, entonces debemos suponer que hay un operador, el operador nabla. Y el operador nabla se lo entiende como, ahora sí. Ajá, ahora sí. Nabla F. Ahora sí, sería igual a nabla, el operador nabla sería igual a ¿qué? Sería igual a algo así como esto, ¿verdad? Algo así como esto, ¿verdad? Algo así como esto. Pero como es un operador, ay no, sería algo así, ¿ya? Ahí está. Y ese es el operador nabla, ¿ya? Y hay muchas opciones que pueden jugar con este operador, ¿verdad? Hay muchas opciones que se pueden jugar con este operador. Hay muchas funciones que se pueden jugar con este operador. Entonces, hablamos de divergencia. Divergencia sería igual a ¿qué? Sería la divergencia, sería... entonces insertemos una ecuación y definamos la divergencia que está ahí. Tenemos divergencia de F, la divergencia de F va a ser igual al producto, ¿verdad? A un producto escalar, del operador nabla, multiplicado, escalar es un producto punto, ¿no? Producto escalar, producto punto, el gradiente de F, o sea que ahora ponemos aquí el gradiente de F. El gradiente, dentro, ahí, gradiente de F. Entonces, la divergencia de F sería el producto escalar del nabla, operador nabla, por el gradiente de F. Y si ustedes se dan cuenta, va a ser igual a aquí está, a este señor, ahora sí, como estamos haciendo el producto de esto por esto, ¿no? Esto por esto, se multiplica I por I, se multiplica J por J y se multiplica K por K y deja de ser vectorial, ¿verdad? Entonces deja de ser vectorial, se va este señor, se va este señor, se va este señor porque deja de ser vectorial y se va este señor porque deja de ser vectorial, pero es la derivada respecto de X por la derivada de F respecto de X, entonces sería esto, sería la derivada segunda, ¿no? La derivada segunda de F. La derivada segunda, ¿sí? De respecto de, a ver, esto, pues, de X, de respecto de X, dos veces, ¿verdad? Ahora este señor lo ponemos control C, control V, control V, ¿verdad? Y este señor
control C, control V, control V. Entonces ese sería de Y dos veces más la derivada segunda de F respecto de Z dos veces, ¿no? Ahí está. Y esa sería la divergencia de F sería la derivada segunda de F respecto de X, la derivada segunda de F respecto de Y dos veces, la derivada segunda de F respecto de Z dos veces. Y otra operación es el rotacional de F, ¿no? O sea, que sería divergencia de F, y este es rotacional de F, que acaba siendo el rotacional de F, copiemos. Vamos a control V. Ya sería, ya no el producto escalar, sino el rotacional de F, ahora sí, sería un vector, ¿no? Un vector, a ver. Ahora sí, en la ecuación tenemos que poner un vector. El vector sería el vector rotacional de F. ¿Verdad? Rotacional de F que ya no es gradiente, sino sería esto, multiplicación, producto vectorial, que requiere un producto cruz. Bueno, no necesitamos entrar a esto. Producto cruz. No quiero hacer un producto cruz. Si hay una cruz aquí. Si hay un punto, debería haber una cruz. Producto cruz, ¿no? F. Y si es que es gradiente, F es gradiente, el rotacional debería ser, por lo que hemos hablado, Rosell. Como es un gradiente, el rotacional de un gradiente normalmente es un vector C. Es un vector C. ¿Verdad? Si es gradiente de F, el rotacional es C. Se puede demostrar eso. Pero si tienes una función vectorial que no admite un campo potencial, si es una función vectorial que no admite campo potencial, puede tener rotacional, ¿no? Los torbellinos, que sea. Lo más típico que puedes ver es, bueno, di el ejemplo craso de un inodoro, pero puedes ver, digamos, los torbellinos en el aire, ¿cómo se llama? Remolinos en el agua, los huracanes, ¿no? Los tornados, todos esos llevan un rotacional, porque no vienen de un campo potencial, sino que vienen de un campo de velocidades que no admite campo potencial. También sería rotacional. Entonces, estas son las dos de los campos vectoriales, son tanto encontrar la divergencia como encontrar la rotacional. Y la divergencia lo que te dice es si es que ese es un elemento, un sumidero, o si eso es una fuente. Si es una fuente, va a tener divergencia positiva. Si es un sumidero, va a tener una divergencia negativa. Es lo que te dicen las matemáticas. Entonces, es sumidero. Si es que es sumidero, si es que es divergencia positiva. Es fuente, si es que es divergencia negativa. Pero entiéndase, para que consiga la divergencia, tiene que considerar lo que sale menos lo que entra. Si lo que sale es más de lo que entra, es una fuente. Si lo que sale es menos de lo que entra, es un sumidero. Entonces, la diferencia que hay que hacer es lo que sale menos lo que entra para contemplar la divergencia positiva si es fuente y negativa si es sumidero. ¿Hasta aquí se entendió, Rosel, o no se entendió? ¿Agarraste bien el concepto? Vamos bien, ingeniero, vamos bien. Va bien, ok, bien. Pero el problema es que hemos dicho, para entender a la divergencia hay que hacer lo que sale menos lo que entra, pero aquí hemos hecho todo lo contrario, hemos hecho lo que entra menos lo que sale. Al revés. ¿Por qué? Bueno, porque así lo hace la teoría de la termodinámica, yo no soy quien para cuestionarlos, ¿verdad? Entonces la termodinámica es lo que entra menos lo que sale. Entonces, si está haciendo lo que entra menos lo que sale, ocurre todo lo contrario. Si la divergencia es positiva es porque es sumidero.
Y si la divergencia es negativa es porque es fuente, al revés. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que entra menos lo que sale y no lo que sale menos lo que entra. ¿Se entiende? Entonces, lo que entra menos lo que sale sería el sumidero, el calor que absorbe el cuerpo. Entonces, si aquí tengo esa derivada segunda de T respecto a X sobre B, y viendo lo que había hecho aquí, viendo lo que había hecho en esto, viendo lo que había hecho, esto es el nabla por nabla de F es nabla cuadrado de F. O sea, esto entonces, ¿a qué es igual? Esto es igual entonces a mi ecuación de esta forma, así, y tendría que poner aquí nabla, el gradiente, ¿no? El operador nabla, elevado al cuadrado de F. ¿Verdad? Es el nabla cuadrado de F. Entonces, muchas veces lo hablan del laplaciano, que sí, o que es el nabla cuadrado de F, ¿no? Que es la divergencia del gradiente, ¿no? Entonces, producto escalar del nabla por el gradiente de una función se acaba haciendo el laplaciano o acaba haciendo la divergencia de F, ¿no? La divergencia de F, que es el nabla cuadrado de F. Y entonces ahora sí puedo poner aquí, como tengo derivada segunda de t respecto a x dos veces, más derivada segunda de t respecto a y dos veces, más derivada segunda de t respecto a z dos veces, cumple perfectamente con la ecuación del laplaciano, segunda respecto a x dos veces, segunda de y dos veces, segunda de z dos veces. Entonces, es un nabla cuadrado de temperaturas, o el laplaciano de temperaturas, o la divergencia de temperaturas por diferencial de t. Ese sería entonces el calor que absorbe el cuerpo, porque lo que entra menos lo que sale. Si es lo que entra es más de lo que sale, con la divergencia esta positiva, o sea, lo que entra es más de lo que sale, es porque el cuerpo, este pequeño diferencial, está absorbiendo energía. Y en su conjunto, ya una vez que integramos, el cuerpo, el sólido, por donde se está transmitiendo el calor, está además absorbiendo energía. Entonces, si este es el calor que absorbe el sólido por donde está atravesando el calor, el sólido por donde atraviesa el calor, entonces tendremos que este calor va a tener que ser igual a ¿qué? Por definición, el diferencial de masa que tenemos ahí, este diferencial de masa que está absorbiendo el calor, ¿no? Este diferencial de masa, por la capacidad calorífica y por el salto de la temperatura. Entonces, ese calor que absorbe va a ser el diferencial de masa por el diferencial de temperatura que esto va a levantar, el diferencial de temperatura que esto va a levantar, por por la capacidad calorífica, es el calor absorbido por el cuerpo, por un sólido, ¿cierto? Es igual que en los líquidos, es capacidad calorífica, no es calor específico, es capacidad calorífica porque se trata igual que en los líquidos. Entonces, ¿por qué diferencial de masa? Porque ese es chiquitito. Entonces, ese diferencial de calor, que es el mismo diferencial de calor que se quedó, es el mismo diferencial de calor que no salió, que entró y no salió. Algo salió, pero no, ese pedacito se quedó. Y ese pedacito de calor que se quedó es el pedacito de calor que tiene que provocar necesariamente un cambio de temperatura. ¿Por qué tiene que provocar un cambio de temperatura? Porque es calor sensible. Es un sólido, no se está deshielando, no está cambiando de estado. Entonces es calor sensible. Y si es calor sensible, entonces va a levantar la temperatura. Y la temperatura que va a levantar va a ser el diferencial de temperatura, ¿no? Entonces, pero el diferencial de masa, que es el diferencial de masa, o sea, es el diferencial de masa por el calor, por la capacidad calorífica, por el diferencial de temperatura, por el diferencial de temperatura, tiene que ser igual a este calor, que es el calor que absorbe. Acuérdense que entra menos sale, si entra menos lo que sale, lo que absorbe el cuerpo. Entonces es igual a lambda diferencial de x de y de z por nabla cuadrado de t por diferencial de t. Pero el diferencial de masa no es otra cosa que es ρ, la densidad, por diferencial de y, x y z. O sea, que es por el diferencial de volumen. Entonces, diferencial de volumen se puede ir aquí, se puede ir aquí. Entonces nos queda que el ρ por la capacidad calorífica, por el diferencial de temperatura, es igual a lambda, ¿no? Por nabla cuadrado de t, por la divergencia de t, por la posición de t, lo que ustedes quieran, por diferencial de tiempo. Entonces, si yo divido diferencial t respecto de tau, entonces diferencial de t respecto de tau sería ¿cuánto varía la temperatura dentro del cuerpo? ¿Cuál es la ley de variación de la temperatura dentro del cuerpo? ¿No? ¿Cuál es la ley de variación de la temperatura dentro del cuerpo? Va a ser igual lambda sobre capacidad calorífica por ρ
por nabla cuadrado de T, ¿no? Por nabla cuadrado de T. Y esto es lo que se llama la ecuación general de la transferencia de calor por conducción. Entonces, nosotros a este lambda sobre capacidad calorífica por rho es lo que llamamos A, y entonces decimos que la variación de la temperatura respecto al tiempo va a ser igual a A por la divergencia de la temperatura. En realidad es menos para que sea divergencia positiva o negativa, pero como nosotros hemos hecho entra menos sale, entonces A por la divergencia de la temperatura, ¿no? Entonces, ese sería el concepto de la ecuación general de la transferencia de calor. Lo cual significa que, si volvemos aquí arriba, cuando ustedes recién conectan el calor aquí, cuando conectan el calor aquí, va a empezar a transferir calor, pero ese calor lo va a ir absorbiendo el cuerpo, y a medida que el cuerpo vaya absorbiendo, recién empieza a pasar, deja pasar, pero lo que sale, lo que entra hacia el cuerpo es mayor que lo que sale, porque el cuerpo se está calentando, hasta que llega a estar estable el cuerpo en las condiciones adecuadas, esta superficie a temperatura T1, esta superficie a temperatura T2, y todo dentro del cuerpo ya está estable, entonces todo el calor lo evacúa y ya no absorbe más. Entonces hay un periodo transitorio durante el cual parte del calor está siendo absorbido por el cuerpo. Eso es lo que nos está indicando esta ecuación, ¿no? Así que durante el periodo transitorio, parte del calor es absorbido por el cuerpo. ¿Se entendió o no? Calderón, ¿se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero, está claro. Está claro. Claro, a ver, veamos el estado estacionario. Si es estado estacionario, ya las temperaturas aquí adentro ya no cambian, ya las temperaturas están estables, ya todas las temperaturas están establecidas, ¿no? Conforme a lo que hemos visto, esta ley de variación logarítmica, ¿no? Mediante la ley de variación logarítmica ya hemos visto que estaría establecido todas las temperaturas. Te vienes después de 10 años y ya las temperaturas no cambian porque ya están establecidas, ya es periodo estacionario. Entonces, si es estacionario y las temperaturas no cambian, la variación de la temperatura respecto al tiempo va a ser igual a cero. Si la variación de la temperatura respecto al tiempo es igual a cero, significa que el régimen estacionario, el diferencial de T respecto al tau igual a cero, o sea, no varía la temperatura con el tiempo, es cero. Entonces, en ese caso, la divergencia de T tiene que ser igual a cero. No hay divergencia. No es fuente de calor, no es sumidero de calor, entonces la divergencia de las temperaturas debería ser igual a cero. ¿Está bien? ¿Se entiende? No es ni sumidero ni fuente de calor. En una dimensión, ¿no? Entonces no hay ¿verdad? No hay ni hay es una sola dimensión. Entonces tendríamos que la derivada segunda de T respecto a X dos veces tendría que ser igual a cero porque estás hablando de una dimensión. La variación de T respecto a X es una constante C1, entonces T va a ser igual a C1 más C2 por X, ¿cierto? Entonces, si X es igual a 0, T igual a T1, si C1 es igual a, entonces C1 es igual a T1, y si X es igual a L, T igual a T2, entonces C2, T2 menos T1 sobre L, y aquí encontramos que la ley de variación es T es igual a T1 menos T1 sobre T2 por X sobre L, que es conocida que es la ley de transmisión de calor en una dimensión, que sería ¿verdad? Es ¿no? Entonces, que sería que la temperatura T es igual a T1 menos T2 por X sobre L. Exactamente lo mismo, pero obtenido de la ley general de la transmisión de calor en una sola dimensión con sistema en estado estacionario. Hemos encontrado exactamente la misma ecuación, ¿verdad? Es la ecuación ya conocida. Ahora, lo último que nos falta es ver en... Ajá, ya son 4 o 7, bueno, ya nos hemos pasado de la hora. Vamos a ver entonces el día lunes, en un estado no estacionario unidimensional, porque es muy complicadita esta ecuación. Esta ecuación es un poquito complicada de resolver, pero veremos en un estado no estacionario unidimensional cómo más o menos se puede llegar a analizar esto, ¿ok? Esto haremos entonces el día lunes. Acabaremos de ver esta clase y se lo paso a este archivo, ¿verdad? Se lo voy a pasar con la ley de variaciones, con el logaritmo, que
que me acuerde, pues este archivo más reciente. Ok, jóvenes, nos vemos el día lunes. Nos vemos. Ingeniero. Chao, chao, jóvenes, cuídense. Ingeniero.